Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Es una alegría saludarlos a cada uno de ustedes, deseando que Dios pueda bendecirlos grandemente a cada uno de ustedes, allí en sus hogares y también a los que están aquí en la casa de Dios. En esta ocasión, el mensaje de la palabra de Dios se titula Sígueme. Y qué mejor que seguir a nuestro Señor Jesucristo, el gran maestro, el gran educador, el gran consejero, el gran yo soy, porque nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros grandes bendiciones en nuestra vida. En estos días de las redes sociales, muchas personas hoy en día han entrado al mundo de los videos, de las transmisiones, de la información, el compartir contenidos, y cada uno de ellos se preocupa porque tenga seguidores. Y le dicen a las personas, si te gusta este video, sígueme, anota y pon el clic en la campanita para que así te puedan llegar las notificaciones, ¿verdad? Y creo que hoy en día es muy común escuchar eso. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros nos muestra que Dios nos ha revelado una fuente de contenido inagotable. Cada vez que escuchamos las Escrituras, cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que escuchamos un mensaje, nuevas revelaciones llegan a nuestra vida y somos bendecidos por la gloria, por la gracia de nuestro Dios. El mensaje de esta mañana la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde dice el apóstol Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí encontramos la grande invitación que nos hace el apóstol Pedro para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Creo que si el Señor Jesús hubiese venido en esta época del mundo y tuviese su canal de YouTube, tendría muchos seguidores. Pero lo maravilloso es que Dios en su revelación nos ha mostrado que Él vino a este mundo para que no solamente le sigamos, sino tengamos la oportunidad de la salvación. Una bendición tan grande que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sin embargo, en nuestro peregrinaje de este mundo, en nuestra vida cristiana, tenemos que ir aprendiendo a dejar algunas cosas, o por lo menos a aprender a vivir en diferentes situaciones. Y uno de los aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta es nuestra comodidad. A veces estamos tan cómodos en lo que tenemos, en el trabajo que tenemos, en las casas que tenemos o los vehículos que manejamos, que sin duda no quisiéramos nosotros retroceder el tiempo y volver a vivir un tiempo en el cual no teníamos estas comodidades. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos que aprender a vivir en este mundo de tal manera que debemos estar dispuestos a dejar ciertas cosas si es necesario. Yo no sé si tú estás preparado un día para dejar tu casa, para dejar tus vehículos, para dejar tus propiedades o las cosas que has hecho en tu país. No lo sé, pero el Señor quiere que tú y yo estemos preparados. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a Corintios, en 1 Corintios 9, 27, él dice, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, estaba poniendo su vida en una situación de sacrificio, en una situación también de servicio a Dios. Y a veces, queridos hermanos, nosotros tenemos una gran dificultad en nuestra vida cuando no aprendemos a adaptarnos a ciertas situaciones de nuestra vida. Y por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Lucas, capítulo 17, un libro que nos habla acerca de las señales del tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 32 nos dice lo siguiente, acordaos de la mujer de Lot. Y qué interesante esa referencia que hace Jesús para recordarnos lo que pasó en la antigüedad, en el tiempo de Abraham y de Lot. En Génesis capítulo 19, versículo 17, dice allí la palabra de Dios, y después de haberlos sacado fuera, le dijeron, escapa por tu vida,
no mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa a la montaña, no sea que perezcas. Estos ángeles que Dios había enviado para rescatar a Lot, a su esposa y a sus hijas, tenían la misión exclusiva de salvarlos, porque Abraham, aquel tío que amaba tanto a su sobrino, había intercedido por ellos, había estado orando constantemente, había pedido el favor de Dios y Dios contestó su oración. Estos ángeles llegan a Sodoma y a Gomorra, pero esta era una ciudad tan corrompida, una ciudad que se había caracterizado por la maldad. Dios había decidido finalmente ejecutar un juicio en favor de estas dos ciudades que eventualmente quedaron convertidas en ceniza. Fuego y azufre cayeron del cielo y estas naciones fueron destruidas. Sin embargo, la provisión que Dios había hecho era sacarlos de esas tierras y llevarlos a un destino diferente. Por eso les había dicho el ángel, no mires atrás ni te detengas en toda esta llanura, escapa a la montaña, no sea que perezcas. Pero saben, queridos hermanos, no todos en la familia estaban en esa visión, en esa sintonía. La mujer de Lot en su corazón se había acostumbrado a estas ciudades, se había acostumbrado a la forma de vida, quizás era más fácil para ella conseguir muchas cosas dentro de la ciudad. Pero saben, las ciudades están llegando a un punto en la cual se van a ver corrompidas, se van a ver llenas de violencia y a veces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que optar por salir de las ciudades. Y por eso nosotros no lo vamos a hacer de forma impulsiva, sino de una forma en la que nosotros preparados podamos ir saliendo para que desde afuera podamos predicar el evangelio también a las ciudades. Pero miren lo que sucedió. Génesis 19:26 nos dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en una columna de sal. Hermanos, a veces las comodidades pueden llamar mucho la atención de nosotros. Sin embargo, el Señor nos invita a que le sigamos a Él. Es más importante seguirle al Señor Jesús y aunque perdamos nuestras necesidades, nuestras propiedades, el Señor quiere que tú y yo podamos vivir confiando en Él. Ahora, el grande desafío que nosotros los cristianos tenemos es que cada uno de nosotros tenemos una familia y amamos a nuestra familia. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa, deseamos que Dios pueda dirigirnos y protegernos a lo largo del desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos. Sin embargo, cuando vemos en la Biblia lo que el Señor Jesús nos enseña, nos muestra una oportunidad que Él encontró para enseñarle a sus discípulos y a sus seguidores que nosotros somos parte de una familia especial, somos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 19, dice allí la palabra de Dios que vinieron hacia Él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a Él a causa de la multitud. Su madre y sus hermanos carnales estaban en búsqueda de Jesús, pero había un obstáculo, no podían ellos llegar. El versículo 20 nos dice, entonces se le avisó, tu madre y tus hermanos están fuera, deseando verte. Qué hermoso es el deseo que hay en el corazón de una persona de ver a sus seres amados. A lo mejor tú en esta ocasión estás recordando a tu padre, a tu madre, a tus hermanos que están en tu país, allá a lo lejos, pero te gustaría verlos nuevamente. Quisieras estar junto con ellos, tener la experiencia de poder nuevamente reencontrarte con ellos. Probablemente con algunos no, porque ya han pasado al descanso. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la Virgen María y sus hermanos estaban deseando estar con Jesús, pero a causa de la multitud no podían llegar hasta Él. Y alguien fue y le avisó. El mensaje llegó hasta oídos del Señor Jesús. Y el versículo 21, 8:21 en Lucas nos dice, pero Jesús, Él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, todo aquel que se vincula conmigo a través de las promesas de Dios, todo aquel que escucha las palabras que he traído para ustedes, también son mi padre, mi madre y mis hermanos.
Y por eso, hermanos, nosotros nos sentimos contentos y agradecidos a Dios que nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Nosotros le debemos seguir a Él porque Él es nuestro hermano mayor. Es aquel que nos dirige en el camino de la vida. Saben, siempre los hermanos mayores hemos sido seguidos por los hermanos menores, en las cosas buenas y en las cosas malas. Sin embargo, el Señor Jesús siempre nos dirige en el camino de la vida, en el camino de la verdad, y eso es lo que Él desea para nuestras vidas. En Mateo capítulo 19, el versículo 29, el Señor Jesús nuevamente les enfatiza el mensaje de qué debemos seguirle. Y miren, dice allí la palabra del Señor: y todo aquel que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o campos por causa de mi nombre, recibirá, dice, 100 veces más. ¿Cuántas veces más? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Hermanos queridos, nosotros no tenemos la idea de lo que nos perdemos cuando nosotros rechazamos las bendiciones del Señor, cuando rechazamos lo que Dios ha traído para cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Dios ha prometido que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de recibir mucho más de lo que podamos perder en esta tierra. Inclusive, quizás alguno de ustedes ha tenido que sufrir el rechazo de su familia por causa de aceptar este santo evangelio. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido que sufrir el rechazo y quizás los padres le han dicho: si tú dejas la religión en la cual nosotros hemos creído siempre, ya es como si tú hubieses muerto. Muchas personas han pasado por esa experiencia, pero gloria a Dios que el Señor le dará 100 veces más aquello que ha perdido. Le dará sobre todo la vida eterna. No importa si en algún momento los amigos te rechazan, la familia te rechaza, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por seguirle al Maestro, el Señor te va a recompensar. Pero ahora, hablemos un poco acerca del trabajo. Muchos de ustedes necesitan un trabajo, muchos de ustedes tienen un trabajo. Y cuando alguien no tiene trabajo, se siente a veces un poco preocupado porque a veces decimos: ¿cómo voy a pagar las cuentas que tenemos que pagar? Las deudas, los biles, la renta, la hipoteca, el carro y otras, las tarjetas de crédito, etc. Pero saben, queridos hermanos, Dios es dueño de toda la plata y el oro del mundo. Si nosotros confiamos en Dios, depositamos nuestra confianza en Él y nos aferramos a las promesas de Dios, Dios es fiel en darnos lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas al Señor, no lo guardamos para nosotros. En el momento que nosotros lo guardamos para nosotros, sencillamente estamos reteniendo las bendiciones del Señor. Pero cuando nosotros lo devolvemos a la iglesia para el propósito de la misión mundial, cuando damos nuestras ofrendas para la iglesia, Dios en su inmenso amor y misericordia multiplica lo que queda en tus manos, porque Dios es tu Señor. Tú lo reconoces como tu Dios, como tu Creador, como tu Salvador, como tu sustentador, como tu Señor. Pero cuando tú no confías en Dios, entonces pones tu confianza en tus propias manos. Y a veces tu trabajo, que con mucho esfuerzo, que con mucho sacrificio lo haces, muchas veces no te resuelve los problemas. Y por eso muchas veces tenemos que tener un full time, un part time o trabajos extras. Y esto a veces puede llevarnos también al agotamiento. Pero saben, queridos hermanos, el trabajo fue algo que Dios diseñó para beneficio de la familia humana. En Génesis capítulo 1, versículo 28, nos dice que Dios bendijo y les dijo a Adán y a Eva: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios bendijo a nuestros primeros padres con sus hijos. Los hijos iban a crecer en un ambiente de paz y de bendición para que pudiesen también ellos tener la bendición
de poder colaborar en la economía de la familia. Sin embargo, cuando el pecado entró, el trabajo se tornó en una actividad dolorosa, de sacrificio, de esfuerzo, de sudor y muchas veces mal recompensado. Pero Dios le había dado a Adán y a Eva la oportunidad de sojuzgar la tierra, tener control, el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales que se desplazan sobre la tierra. No para destruirlos, sino para cuidarlos. El trabajo que ellos tenían era un trabajo especial. Pero la palabra de Dios nos dice unos capítulos más adelante, en el capítulo 4, versículo 2, que hablando de los hijos de Adán y Eva, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Qué ilustración hermosa. El poder observar y ver que mientras Abel era pastor de ovejas y se dedicaba a la crianza y al cuidado de las ovejitas, Caín era un labrador, alguien que producía la tierra y que los frutos que salían, las hortalizas, los vegetales y todo lo que él producía era de grande bendición. Así que estos dos hermanos, si hubiesen crecido, si hubiesen desarrollado, lamentablemente no ocurrió así porque Caín mató a Abel. Sin embargo, si hubiesen las generaciones seguido en armonía, hubiesen compartido la lana, hubiesen compartido los vegetales, hubiesen compartido la leche de los animalitos, hubiesen vivido en forma armoniosa, hubiesen desarrollado una economía saludable, porque los hermanos están para apoyarse, para ayudarse. Sin embargo, el pecado causó el dolor, el sufrimiento, la muerte. Hoy en día hay personas que están dispuestas a matar con tal de apropiarse lo que no les pertenece. Y esto realmente es trágico ante los ojos de nuestro Dios. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos un testimonio muy hermoso, muy bonito, que nos habla acerca de que qué sucede cuando uno le sigue a Jesús, el gran maestro. Y esta es la historia de Leví Mateo. Leví Mateo había llegado al punto de tener un puesto muy importante, un puesto que sin duda le beneficiaba económicamente grandemente a su familia. Sin embargo, se había ganado la antipatía de los judíos porque se había puesto al servicio de los romanos. Había llegado a ser un publicano, un cobrador de impuestos. Probablemente podría ser tan rico como Zaqueo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que un día llegó Jesús cerca de donde él estaba. Probablemente Mateo ya había escuchado de Jesús, sabía quién era, sabía lo que estaba haciendo. Le gustaría estar cerca del círculo de Jesús, pero en el fondo de su corazón probablemente no se sentía cómodo. A veces el ser humano se siente que no debe estar cerca de la iglesia, de la hermandad o de las cosas de Dios, porque a veces pensamos, no, yo soy un pecador, soy una persona que no está haciendo las cosas bien, soy rechazado por los vecinos, por la ciudad, por la comunidad. Pero cuando Jesús llegó cerca de él, en Mateo 9 nos dice que pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Qué bendición maravillosa de seguirle al Señor Jesús. Este testimonio maravilloso de Mateo nos indica que al que nosotros debemos seguir es a Jesús, es nuestro Salvador, es nuestro guía. Y Mateo hizo la mejor decisión de su vida. En esta mañana yo quiero invitarte a que tú también decidas seguir al Señor Jesús como tu Salvador. Pero saben, en la palabra de Dios, el Señor Jesús también quiere animarte, quiere invitarte a que hay una cosa que tú tienes que cuidar bastante, una cosa que tienes que velar por ella, y es tener la fe en Jesús. Queridos amigos y hermanos, nuestra fe se consolida a través del oír la palabra de Dios. Nuestra fe se desarrolla por la lectura de la palabra de Dios. Nuestra fe se desarrolla a través de observar y escuchar mensajes de la palabra del Señor.
Si este mensaje está llegando a tu corazón, no solamente permitas que se quede contigo, compártelo con alguien que probablemente también lo necesita. Porque hay muchas personas en el mundo que están buscando el mensaje de la palabra del Señor. Y Jesús te anima, te invita para que tú puedas poner tu fe completamente en Jesús. Muchas personas hoy en día están buscando alguna religión mística. Están viajando a países como la India, Nepal, o están yendo a algunos países como Japón o China buscando filosofías, enseñanzas para poder calmar la paz que hay, que están buscando en su corazón. Pero saben, hermanos, solamente en Jesús podemos encontrar paz en nuestros corazones. La experiencia del apóstol Pablo nos enseña que Pablo estaba preocupado por aquellos discípulos que él había formado. Y uno de ellos era Timoteo, un joven misionero a quien le estaba encomendando la misión de predicar el evangelio y de cuidar y apacentar la iglesia en Éfeso. Y el apóstol le escribe en 1 Timoteo 1:18 estas palabras: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo. Qué bonito, ¿verdad? Le dice, hijo Timoteo, conforme las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia. Saben, hermanos, estar en un ejército o estar en un batallón o haber tenido la experiencia de pasar por las Fuerzas Armadas nos lleva a comprender y entender que se requiere disciplina, que se requiere coraje, que se requiere organización, que se requiere una estrategia y un plan para lograr un objetivo, para conquistar una misión. Y saben, queridos hermanos, el apóstol le está diciendo a Timoteo, tú tienes que también estar preparado para que milites en la buena milicia, en el ejército del Señor Jesucristo, para que seas un soldado de la fe, para que seas un soldado de la gracia, para que puedas compartir el evangelio que Dios tiene para ti. El siguiente versículo, el versículo 19, nos dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia. Saben, queridos hermanos, es un sacrificio, es un esfuerzo el que cada uno de nosotros luchemos por cuidar nuestra fe, luchemos por cuidar aquello que hemos alcanzado a través de todo el tiempo en la cual hemos ido conociendo el evangelio del Señor. Saben que a veces nosotros podemos ser tentados a renunciar a nuestra fe porque nos falta la confianza en el Señor. Y a veces por un trabajo estamos dispuestos a dejar las bendiciones celestiales. A veces podemos nosotros dejar y pasar las oportunidades. Cuando leí este libro, La mano de Dios al timón, del pastor Enoc de Oliveira, había un capítulo, una sección que decía, estos naufragaron en la fe. Y con qué tristeza leía yo esos capítulos de hombres y mujeres que en algún momento de su vida se separaron de la fe. Habían sido hombres de influencia, predicadores del evangelio, que habían llegado a cumplir su misión, pero muchas veces abrazaron pensamientos, sentimientos que los separaron de la verdadera causa que el Señor los había llamado a hacer. Hermanos queridos, Satanás trabaja y está buscando la oportunidad de destruir tu fe. Está buscando destruir la fe del anciano, del pastor, de los líderes religiosos. Muchos líderes religiosos hoy en día, en vista a cómo cambia la sociedad, se están adaptando sus pensamientos a la sociedad con el único propósito de poder empatizar con los pensamientos que el mundo tiene. Pero saben, hermanos, que el Señor desea que tú conserves tu fe, tu confianza en el Señor. El Señor Jesucristo nos dice y nos dijo en su palabra que vendrían momentos difíciles de decisiones importantes. Llegarían inclusive momentos en los cuales seríamos perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Seríamos llevados a concilios. Seríamos nosotros quizás juzgados por causa de nuestra fe. Pero una recomendación grande que el Señor Jesús nos hizo se encuentra en Marcos, capítulo 8, versículo 35, donde dice, porque el que quiera salvar su vida,
la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así, querido hermano, si tú tienes que perder una casa por causa de Cristo, o perder un trabajo por causa de Cristo, o perder las relaciones que tienes con tus amigos o con la familia por causa de Cristo, el Señor te va a recompensar grandemente. Te va a recompensar en abundancia. No quizás en esta tierra, pero en la tierra nueva que Él está ya planificando para cada uno de nosotros. Dice la última parte de este pasaje bíblico: pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas que tenemos que predicar, la salvará. Dios desea que tú y yo salvemos nuestras vidas. Es una bendición maravillosa. Y qué hermoso es que cada uno de nosotros sigamos el consejo del Señor Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Allí encontramos el otro sígame especial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús quiere que nosotros vayamos a Él, que nosotros sigamos a Jesús, que tomemos nuestras cargas, que nosotros vayamos con Jesús, para que así de esa manera el Señor Jesús pueda traer alivio a nuestra vida, a nuestro corazón. Hermanos queridos, yo quiero en esta noche, en esta mañana, o en el momento que lo estés escuchando, quizás es de madrugada, puedas tú decirle al Señor: Señor, yo deseo seguirte. Quiero seguir tus pisadas. Quiero seguir el mensaje, el evangelio que tú nos has enseñado. Por eso el texto de esta mañana tenía mucha razón, porque a quien debemos seguir es solamente a Jesús, y solamente a Jesús. Él será el que guíe nuestras vidas. Por eso 1 de Pedro 2:21, que ya lo hemos leído y lo vamos a volver a leer, nos dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que el Señor te bendiga, que el Señor llene tu corazón de su bendición, de su dirección. Vamos a orar. Te invito a orar juntamente conmigo para que el Señor pueda reinar en tu corazón y tú puedas seguir siguiéndole a Él como tu gran maestro, como tu Salvador, como tu hermano mayor, como tu Redentor. Oremos. Padre querido que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la bendición de ser llamados tus hijos. Gracias por darnos la alegría de poder estar aquí en este templo y de gozarnos de las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de nuestros amigos que estarán escuchando este mensaje. Bendice, Padre querido, a nuestros familiares donde se encuentren, por las pruebas que estén pasando, por las dificultades que están ocurriendo. Padre amado, bendícelos y tómalos en tus brazos de amor. Te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.